Bienvenidos a la última clase. Con esta cerramos y ahí se va a generar un link siempre en el WhatsApp para que estén atentos y ustedes puedan a través de ese link entrar al lugar donde van a poder ustedes mismos imprimir su propio diploma, ¿verdad? Así es que así es, ¿verdad, Robert? Sí, correcto, correcto, sí, que no se Ujú, salgan del grupo del WhatsApp, ¿verdad? Siempre se va a mantener ujú. cerrado para que no se llenen sus dispositivos y a la vez, pues ahí mandamos el link y también las nuevas clases del próximo ciclo también ahí serán anunciadas para que no se salgan de ahí y entonces los esperamos, ¿verdad? Y que esperamos de que no se salgan y ahí nos estén acompañando. Gracias. Magnífico. Bueno, vamos a iniciar. Solo díganme si están viendo la pantalla de mi. Sí, amén, hermano. Ok. Entramos ahora a la última clase, el discipulado desde la teología. Esta es la séptima sesión con la que estamos cerrando este curso. El discipulado desde la teología. El término del latín discípulos, que significa alumno o aprendiz, en Isaías 8:16, eh, vamos a pedirle a nuestro hermano Roberto que lo lea. Amén. Dice así, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Amén. Ujú. La palabra utilizada ahí es limnud, limud, limud, y significa acostumbrar, discípulo, enseñar, habituar, sabio. Derivado de la palabra lamad, que significa acostumbrar. Ahí es en vez de o, acostumbrar, agigionar, enseñar, domar, instruir, hábil. Este me recuerda un poco cuando eh, mis maestros de primaria en la escuela. Eh, bueno, yo estudié en la escuela ya hace varias décadas y todavía era la educación y la corrección un tanto tradicional, no como ahora, ¿verdad? Que ahora pues hay muchas cuestiones de derechos humanos y no se pueden hacer las cosas que se hacían antes, pero antes, cuando nos portábamos mal en la escuela, el profesor podía tomar una regla, o sea, una regla de madera, y nosotros poníamos la mano y nos golpeaba en los dedos. O nos podía castigar con la misma regla en nuestros glúteos. Bueno, habían distintas maneras, ¿verdad? De esa manera nos disciplinaban. Y también recuerdo que tenía una vara y que cuando no estudiábamos, nos hacía preguntas, nos aguijoneaba. No para golpearnos, sino para que entendiéramos, ¿verdad? Que teníamos que aprender. Eso me acordé, esta palabra, la MAD, es aguijonear, que es justamente para eso. La primera de Crónicas 25:8 que dice. Amén. Y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Amén. Ujú. Ahí en primero de Crónicas, la palabra usada es talmid, que también significa discípulo, alumno, y tiene la misma derivación de lamad. O sea, no hay mucha variación, aunque son palabras diferentes. En cambio, en la literatura griega, un discípulo es uno que estudia bajo la guía de un filósofo, un aprendiz. Ahí especifica un poco más exclusivo el uso de la palabra en la literatura griega. Ahora,
La palabra discípulo, su interés principal es en el Nuevo Testamento. Ahí es donde tiene más uso. Ahí es donde más frecuentemente la vamos a encontrar. Y la encontramos en los cuatro evangelios y también las encontramos en el libro histórico, también lo encontramos en el libro profético y también lo encontramos en todas las cartas. Entonces, es relevante esta palabra en el Nuevo Testamento. Hay varios ejemplos que tenemos aquí, ¿verdad? El Evangelio según San Juan, capítulo 9 verso 28, se habla de los discípulos de Moisés. Vamos a leerlo. Amén. Dice así, Juan 9:28. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Ujú. Moisés tuvo sus discípulos también, no solamente en el momento de la vida de Moisés, sino también se llamaban discípulos de Moisés todos los que posteriormente lo consideraron no solamente un maestro, sino también un profeta. Eh, Uno de los discípulos por excelencia que se reconoce en la Biblia como en la historia es a Josué. Josué, ¿verdad? Que estuvo ahí a los pies de Moisés aprendiendo todo. En Marcos 2:18 habla de los discípulos de Juan el Bautista. Amén. Dice así, Marcos 2:18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Amén. Ajá, era la costumbre en aquel entonces que las autoridades o maestros eh, tuvieran sus discípulos y era común, ¿verdad? No era algo excepcional. En Mateo 22:16. Amén. Dice así. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Amén. Amén. Entonces están hablando de los discípulos de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Los fariseos también, estos que decían y se quejaban de los discípulos de Jesús, ellos también tenían sus discípulos. Y luego Lucas 6:12. 6:12 dice, los discípulos de Jesús, ok, dicen, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. No sé si leo el 13. Ujú. No, Y está con, bien así, ¿verdad? y, Entonces a los primeros que se les llamó discípulos, Cristo les llamó discípulos a los 12, ¿verdad? Los primeros. Y luego se agregaron de los 12 los 70. Y después de los 70 los 120. Y después la multitud, ¿verdad? Cristo trabajó justamente así. Y a todos esos grupos se les llamaron discípulos, que se les llamaron discípulos, discípulos de Jesús. Solamente a los 12 Cristo les dijo que iban a ser sus apóstoles. Entonces, por las dos características que debían de cumplir, ¿verdad? Uno, que nacido de nuevo. Dos, que hubieran estado en el momento en que Cristo vivió. Y además de eso, que hubieran observado todo lo que él hizo, ¿verdad? Eran requisitos para cumplir el apostolado. De ahí los que se llaman apóstoles ahora, pues se retoman el nombre en sí, pero no cumplen el requisito que cumplieron los 12 discípulos. Los seguidores de Jesús son reconocidos en la Biblia como sus discípulos. Y eso lo tenemos bien claro ahí. Entonces, en el libro de los Hechos, la palabra discípulos estaba más relacionada con el movimiento del cristianismo, que originalmente le llamaron el camino, ¿verdad? Así fue también reconocida.
el camino. Los seguidores de Jesús no solamente le llamó cristianos, sino que también lo que ellos representaban se le llamó el camino. Y el libro de los Hechos usa la palabra matsetes, que significa aprendiz o alumno, matsetes. Aquí hay algunos textos que vamos a examinar. Eh, Hechos 9:26. Amén. Dice así, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Pues le tenían miedo a Pablo porque él había sido el perseguidor de la iglesia y pues tenía miedo que también los mandara a, a la cárcel. Por eso es que dice que le tenían miedo. Y él quería reunirse con los 11 discípulos, bueno, 12 a esas alturas porque habían escogido al sustituto de Judas y quería reunirse con los macetés. Veamos otro texto, 11:26. Amén. Dice así, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ok, entonces justamente en esa ciudad de Antioquía fue donde por primera vez se les llamó cristianos. Y, y eso lo deja ratificado históricamente ya el libro de Hechos, ahí en ese texto de 11:26, y fue en la ciudad de Antioquía. 13:52. Amén. Dice así, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. Los discípulos, hablando de no solamente los 12, sino otros que se habían agregado a la iglesia, dice que en la ciudad de Iconio estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, o sea, los matcetes cumplían ese requisito. También en el 14:21. Amén. Dice, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Amén. ¿Sí? Entonces Pablo fue apedreado en la ciudad de Listra y logró escapar, huyó a la ciudad de Derbe y hizo muchos matcetes, tanto en Listra como en Derbe, ¿verdad? O sea, muchos discípulos. En el 18:23. Dice así, y después de estar allí algún tiempo, salió, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Amén. Sí, parte de la labor que hizo Pablo fue no solamente crear hijos espirituales o tener hijos espirituales, sino que se preocupó por ellos, ¿verdad? Por darles un seguimiento. Y en su tercer viaje, que fue su último viaje, él quiso pasar a ver cómo estaban y a confirmar su fe eh, para ayudarles en su crecimiento espiritual, ¿verdad? A los matzetes que Dios le había permitido ministrar. Y en el 21. Dice así, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y Eso salió fue, ajá, para ir a Macedonia. para ir a Macedonia. Entonces, antes de irse a Macedonia, él estaba en Éfeso, donde estaba Timoteo, y pues él iba en su viaje, ¿verdad? En su tercer viaje. Y Pablo exhorta y abraza a los matcetes, o sea, sus discípulos eran muy amados por Pablo. Y el último versículo, 21:4. Hechos 21:4. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Amén.
No solamente los matzetés eran queridos por Pablo, sino también ellos amaban a Pablo y estaban preocupados por él porque ya lo andaban persiguiendo. Y justamente fueron los últimos momentos antes de que lo tomaran preso y fuera llevado a Roma, ¿verdad? Por eso le dicen los discípulos o los macetés en la ciudad de Tiro que no subiera a Jerusalén, que huyera mejor y se fuera para otro lugar. Entonces, en resumen, podemos afirmar que el discípulo puede significar un creyente. En Hechos 11:26, que nos afirma Robert. Amén. Dice lo siguiente, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ujú. Entonces eran creyentes, nacidos de nuevo. Era un aprendiz en la escuela de Cristo, no en la escuela de Pablo, no en la escuela de Pedro, no en la escuela de Juan el Bautista, sino en la escuela de Cristo, porque la base seguía siendo Cristo, ¿verdad? Por eso encontramos, cuando estamos haciendo el proceso de crecimiento espiritual, en Corintios encontramos que se pone primero la base y esa base es Cristo Jesús. Así inicia con la fe. Entonces es la escuela de Cristo, porque ¿cuál es el último propósito? El propósito último del discipulado, conformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es la escuela de nuestro Señor en la que entra el aprendiz, ¿verdad? De Cristo, conocer a Cristo. Acuérdense que en Hechos, en Juan capítulo 17 verso 5 encontramos que Cristo les definió lo que es la vida eterna. Y les dijo, la vida eterna es que conozcan a mi Padre y que conozcan a su Hijo Jesús. Entonces, eh, ese es justamente el centro, ¿verdad? Es la escuela de Cristo. Un discípulo es uno que está dispuesto a sacrificar su vida por lo que cree y en quien ha depositado su fe, ¿verdad? No solamente por lo que cree, sino también en aquel en el cual ha depositado su fe, que es nuestro Señor Jesucristo. A nosotros no nos ha tocado, digo, porque estamos en países donde hay libertad religiosa, no hay una persecución cruda, la habrá en alguna medida, pero no cruda o así de perder la vida o de perder la libertad o algo parecido, pero habrá países que sí, más o menos. Pero hay países en donde el, el decir que es cristiano es buscar la muerte. Pues nuestros hermanos de la primera iglesia, en el libro de Hechos, ahí, bueno, Lucas nos escribió todo lo que ellos pasaron en el Coliseo. Y, cuando Nerón, después de quemar Roma, mandó a, a apresar a todos los cristianos. Y luego les echó la culpa a ellos, ¿verdad? Que ellos eran sido los culpables de haber quemado a Roma. Entonces, a los que agarraron en las calles en la noche, los prendían fuego y los utilizaban de lámparas, de antorchas. Y a otros les arrancaban la cabeza. Y a otros, a los grupos enteros de familias, eran lanzados al Coliseo como un juego, ¿verdad? Un juego en donde le sacaban leones, los gladiadores los degollaban, en fin, sufrieron. Entonces, ellos estuvieron dispuestos a sacrificar su vida por lo que creían y en quien habían depositado su fe. Fueron momentos difíciles, pero mantuvieron su fe, no negaron en quien creían.
4, uno que actúa para cumplir la máxima obligación del discipulado, hacer otros discípulos, de acuerdo a Mateo 28, 19. Vamos a leerlo de nuevo. Amén. Dice así, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acuérdense que fueron una de las primeras clases que vimos, que el discipulado, la palabra ir, habla de ir y tomar un camino diferente al camino que traíamos. Y yendo por ese camino a ser discípulos, ¿verdad? O sea, no habla de ir, llegar a un lugar y hacer discípulos, sino caminando, caminando. En ese camino vamos haciendo discípulos, porque también nosotros estamos creciendo espiritualmente. Todo aquel que ya ha crecido sigue creciendo espiritualmente y tenemos la responsabilidad de ir creciendo, de ir aprendiendo, de ir conocer más a Dios y a su Hijo Jesús. Y por ende también al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cómo es que actúa en nosotros? Entonces, tenemos esa máxima obligación y son 4 cosas las que debemos de recordar que tenemos que hacer de acuerdo al versículo 19 y al versículo 20. Uno es ir, el otro es hacer discípulos, el otro es bautizar y el otro es enseñar, ¿verdad? Las cosas que les hemos dado. Entonces, el Evangelio. Son 4 cosas que tenemos la responsabilidad de cumplir en el discipulado y nosotros también de manera personal. Y 5.1 que busca conformarse a la imagen de Cristo. O sea, el imitar el carácter de Cristo, ¿verdad? En nuestra vida actual. Eso es conformarse a su imagen. Es que el carácter de Cristo también se refleje en nosotros, en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de proceder. Que sea Cristo reflejado, que cuando la gente nos vea, no vea a la persona que tiene un nombre especial, en mi caso, Rolando, sino a Cristo, ¿verdad? Reflejado en mí, una persona con un carácter moldeado, moldeado no por las personas, no por una sociedad, no por una familia, sino moldeado por mi presencia, mi estilo de vida, mi relación con Dios y con su palabra. Eso va a moldear mi carácter. Y Dios quiere y me va a ayudar a conformarme a la imagen de su Hijo Jesús. Entonces, el discipulado se vuelve en algo precioso. Por eso que quise poner esto, ¿verdad? Es una maravilla estos pajaritos que chupan la miel, el colibrí. Es de los pajaritos más extraordinarios que hay. Es extremadamente pequeño, pero la oscilación de sus alas, que nuestros ojos no logran verlo exactamente cómo es, pero para mantenerse estables tienen que oscilar cientos de veces sus alas y mantener ese equilibrio para poder chupar. Pues ese es justamente lo que hace el discipulado cuando nosotros eh, lo cumplimos, ¿verdad? Cuando nosotros lo ejecutamos, cuando nosotros buscamos a alguien para aplicar el discipulado en ellos. Mantenerlo en equilibrio, que estén disfrutando, como está disfrutando ese colibrí, del néctar, de la palabra del Señor, y que eso les alimente y les mantenga y que sean más fuertes. Y eso es justamente esta conclusión. Podemos afirmar que el discipulado es un proceso de crecimiento espiritual, como lo vimos, ¿verdad? Añadir a la fe, que ya habla de un nuevo nacimiento, a la fe que debemos añadirle, hermanos, a ver si se recuerdan de esa clase, de Segunda de Pedro, capítulo 1. Virtud, ¿no es? Virtud, muy bien. Y a la virtud que debemos de agregarle
Comienza con C. Conocimiento. Y al conocimiento, ¿qué hay que agregarle? Sabiduría. No. De acuerdo a segunda de Pedro. Añadida vuestra fe virtud. A la virtud conocimiento. El conocimiento comienza con P. Paciencia. Ese es el que sigue después de la que no han dicho. Dominio propio. Y el dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, ¿qué hay que añadirle? Piedad. Piedad. Muy bien. Y a la piedad comienza con F. O con A, perdón. Afecto fraternal. Afecto fraternal. Y la última que hay que añadir es Amor. amor, ¿verdad? Entonces, ese es ese proceso. No es que vamos de uno al otro, sino que se va creciendo en cada uno de ellos cuando nosotros estamos actuando en el centro de la voluntad de Dios. Y ese crecimiento espiritual, en la medida que conocemos a Dios, en la medida que hacemos su voluntad, Dios va fortaleciéndonos espiritualmente. Por eso Pablo dijo en Corintios que el fundamento de Cristo ya estaba echado, ¿verdad? Dios mismo lo dejó a través de su Hijo, la sangre de nuestro Señor Jesús. Ese cimiento, con la fe y el Espíritu de Dios, hay que sobreedificar. Mire cada quien como sobreedifica, pero el que va a sobreedificar, dice, ¿verdad? Que tienen que ser tres cosas que son se mantienen a pesar de la prueba y el fuego, el oro, la plata y las piedras preciosas. No heno, ni hojas, ni hojarascas, ¿verdad? Sino las cosas que al ser probadas por fuego se mantengan. Eso es lo que el Señor nos llama y nos dice, basándonos en la guía del Espíritu Santo y en la palabra de Dios. Y, y debemos de buscar siempre eso, ¿verdad? En el discipulado, crecer hasta que parecerse nuestro carácter al carácter de Cristo como el máximo ideal a seguir. Esa es la conclusión sobre el discipulado. Ahora, también afirmamos que en el discipulado intervienen el discípulo y el discipulador. El discípulo es un creyente nacido de nuevo y el discipulador es un maestro o un líder. Pero también intervienen Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios es la fuente de toda la verdad y propósito en la vida. Jesucristo es el ejemplo a seguir e imitar, el Redentor. Y el Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos ayuda y el que muestra la voluntad de Dios para que nosotros nos conformemos a ella. Entonces, como conclusión general, la última reflexión. El discipulado es un mandato dejado por Cristo a sus discípulos, pero también es un llamado a cumplirlo por todo creyente de todas las épocas. Es importante que el discipulado y el discipulador, su carácter debe ser reflejo de su relación con Dios. La relación con Dios se puede observar en su servicio hacia Dios y a los demás, al reflejar a Cristo en su estilo de vida y forma de proceder. El carácter es importantísimo tomarlo en cuenta, ya que hay una exigencia específica sobre el carácter en la Biblia que la encontramos en las bienaventuranzas, en capítulo 5 de Mateo del 1 al 11, que es parte de lo que se denomina el Sermón del Monte, de los capítulos 5, 6 y 7. En las bienaventuranzas, Cristo dictó y definió el carácter de los que son parte del reino de Dios. Y este es justamente el tema que vamos a desarrollar el siguiente ciclo, ¿verdad? Así es que
como les dije, iba a ser corta, pero es una conclusión general de esto que el Señor nos ha permitido terminar hasta el día de hoy. Así es que, amados hermanos, vamos a ver. Preguntas, conclusiones, eh, comentarios. Esta va a ser la primera vez que los envío temprano a su descanso. Para algunos que ya es avanzada la hora. Para nosotros aquí son las 8 de la noche. Sí, hermano, bueno, yo tengo aquí algo, digamos, que me gustaría tal vez compartir con ustedes. ¿Ok? Es algunas formas de evaluar si estamos siendo buenos discípulos o no. Entonces me gustaría compartirlo con ustedes. Digamos, algunas de las formas, digamos, una es el conocimiento, que hay que tener conocimiento de las escrituras. Un buen discípulo busca conocer, el entender las enseñanzas de Jesucristo a través de la Biblia y como lo estamos haciendo nosotros, a través del ministerio que también nos está enseñando mucho, ¿verdad? Esa es una de las evaluaciones. Otra, tener un buen discípulo lleva a cabo la oración y la comunión, una buena comunión con Dios. La oración y la comunión con Dios son fundamentales para crecer en la fe y seguir los pasos de Jesucristo. Como punto tres, un buen discípulo también practica el servicio a otros. Un buen discípulo busca servir a otros y mostrar amor y compasión también hacia aquellos que lo necesitan. Sentir aquel amor, ¿verdad? Por aquellas personas que necesitan, ¿verdad? Pues buscar al Señor y que sean salvos también, ¿verdad? Que conozcan la verdad y la luz. Como punto cuatro también, otro sería la obediencia a los mandamientos, ¿verdad? Un buen discípulo busca obedecer los mandamientos de Dios y vivir de acuerdo con sus principios. Como punto cinco también, lo que usted acaba de decir, hermano, que estaba explicando ahí, el crecimiento espiritual. Un buen discípulo busca crecer en la fe y en la madurez espiritual y se esfuerza por mejorar continuamente. No quedarnos ahí, sino pues seguir adelante. Como punto Amén. seis, también compartir la fe. Es Ujú. importante. Un buen discípulo comparte su fe con otros y busca llevar a otros a conocer a Jesucristo. Y como Amén. último punto, el siete, tener humildad y dependencia de Dios. Un buen discípulo reconoce su dependencia de Dios y busca vivir con humildad y gratitud. Sí, hermano, sería eso. Y también, bueno, ahí tengo unas preguntas para reflexionar. Digamos, yo mismo me pregunto, ¿estoy buscando conocer y entender las enseñanzas de Jesucristo? Estoy cultivando una relación profunda con Dios a través de la oración y la comunión. Estoy sirviendo a otros y mostrando amor y compasión. Preguntas que yo mismo me hago. Estoy viviendo de acuerdo con los principios y mandamientos de Dios. Estoy creciendo en la fe y en la madurez espiritual. Estoy compartiendo mi fe con otros y buscando llevar a otros a conocer a Jesucristo. Son preguntas pues, que yo me hago, ¿verdad? Ujú. Y me sirven para analizar, a ver cómo me hago una evaluación personal. Sí, sí, sería bueno que si tienes el documento que lo subas, Ah, ¿verdad? Para que nos recordemos y que amén. podemos darle respuesta a esas preguntas también, ¿verdad? Está muy bueno, Robert. Gracias No, a ustedes las por tus gracias. propias Bendiciones. conclusiones. Gracias. Sí, amados hermanos, y de todo, con todo cariño, con todo aprecio, ¿verdad? Yo les animo, eh, que cuando se sientan desanimados, cuando se sientan confrontados, cuando se sientan decaídos, acudan siempre a la palabra de Dios. Eh, y si no encuentran respuesta a algunas cosas, busquen consejo, pero, pero no se vuelvan duros o orgullosos, sino abiertos, ¿verdad? Porque Dios puede hablar eh, por medio de otras personas sobrenaturalmente. Eh, Servir todo lo que esté a nuestra disposición dentro de la iglesia es otra manera
de mostrar que Cristo está en mí y que estoy haciendo su voluntad. Si no tienen nadie que esté con ustedes ayudándoles en su crecimiento espiritual, pues busquen alguna persona, ¿verdad? Y juntos anímenlo a estudiar, a leer y a compartir lo que están aprendiendo ustedes. Cuando uno comparte, uno aprende más que el que está oyendo, porque uno está repitiendo algo que ya ha visto. Y entonces se cimenta, o sea, se aferra más el aprendizaje y eso es bueno y saludable. Así que con toda libertad pueden hacerlo. También eh, cuando vengan las pruebas y dificultades, no dejen de acudir a Dios. El Señor siempre va a estar ahí dispuesto a extenderles su mano. Bueno, ya la tiene extendida. Nosotros tenemos que sujetarnos de ella porque la mano del Señor siempre va a ser firme. Vivamos en base a la verdad, pero una verdad absoluta y no una verdad relativa. Dejémonos ministrar por otros en el sentido de lo bueno, ¿verdad? En base a la palabra de Dios. Y ministremos a otros en base a esa verdad también. Así que gracias, yo les agradezco de todo corazón el tiempo que se han tomado para estar y, y si tienen algo que decir, ¿verdad? No quiero que Roberto cierre todavía hasta escuchar a alguien que quiera comentar, que quiera eh, decir algo, si les ha servido la clase, de qué les ha servido, si quieren compartirla, pues tienen toda la libertad de hacerlo. Ahí tienen su material y no se cobra, ¿verdad? 5E no cobra por eso, ni nunca va a cobrar. Así que no sé si hay algo, hermana Vilma, hermana Adriana, Patricia, eh, Feliciana, y hermana Feliciana dijo, Marvel, Mayra, hermano Juan José, ahí está Juan José Gabriel, Madián. Gracias, hermanos, gracias de veras. En el chat han escrito algunos. Bueno, amén, hermanos, amén, muy bien, no hay ninguna pregunta. No sé, hermano Rolando, si tal vez, como hacemos esta clase, la puedo pasar en PDF ahí al grupito también para que... Sí, sí, claro. Ujú. Bueno, vamos a orar. eh, Vamos a pedirle a Roberto que nos guíe en oración. Amén. Padre bendito y Dios de la gloria, te damos gracias, Señor oh Dios Todopoderoso, por todo lo que hemos aprendido, Señor oh Dios, por este conocimiento tan amplio, Señor, y tan grande que hemos recibido, Señor oh Dios. Señor Jesús, ayúdanos, por favor, te lo pedimos, Señor, a ser buenos discípulos, Señor oh Dios, a tener compasión por las almas, por todos aquellos necesitados, Señor oh Dios. Ayúdanos, Señor, Espíritu Santo, guíanos. Y si no lo estamos haciendo correctamente, Señor oh Dios, oh Espíritu Santo, redargúyanos para que podamos hacer las cosas conforme a tu santa voluntad, Señor oh Dios, y cumplir tu palabra como lo dice en San Mateo, Señor oh Dios. Gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, por el hermano Rolando, por este pastor tan precioso que tú nos has dado, Señor, y por todos los compañeros que están en este grupo, Señor, en esta clase. Gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.